nuestro Señor. Y quiero que usted pueda ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14 al 28. Primera carta a la iglesia de Tesalónica, capítulo 5, versos del 14 al 28. Y le voy a pedir que me acompañe porque es importante que leamos con detenimiento la palabra del Señor. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda situación, porque es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba y aférrense a lo bueno. Eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo y les encargo delante del Señor que lean esta carta a los pastores, a los líderes de la iglesia, a todos los hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Oremos. Señor, gracias porque has sido bueno y tu presencia está en medio de nosotros. Y nosotros, Padre, reconocemos que tú has sido bueno, que tú has sido fiel. Y hoy, Señor, descansamos en que tú no te olvidas de nosotros. Espíritu Santo, por tu gracia y tu favor, ayúdame a exponer la palabra para esta mañana. Que sea edificante, que sea retante, Señor, y que también nos forme para poder vivir como tú quieres hacer en nosotros como tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Antes que te sientes, dile por lo menos a dos personas más elegantes que tú. Si son más feas, no se los diga. Siempre alegres, dile. Muévete de tu silla, saluda a alguien, mira atrás, mira al frente. Dile siempre alegres, siempre alegres. Gloria al Señor, gloria al Señor. Hoy, en este último sermón de la temporada de Adviento, tenemos la oportunidad de revisar nuestra responsabilidad, pero la actitud que asumimos ante las realidades de la vida en la espera, en ese interín de la espera del Rey. Antes que nada, antes de empezar con el sermón, a veces lo olvido, pueden bajar a través de este código QR, ir al enlace y ahí están todos los sermones de aliento, de Adviento, y usted puede verificar, ¿verdad?, que usted encuentre este sermón. También la pastora va a estar enviándolo al chat de la iglesia. Así que en este día quiero de manera introductoria, aunque no está en el sermón, uno de los profesores que conocí estando en el seminario, cuando leí sobre su proyecto, su tesis doctoral y su libro, es el profesor Frank Thomas. Y Frank Thomas es un hombre afroamericano, PhD en homilética, es especialista en la predicación, uno de los expertos más importantes de toda la nación americana. Y Frank Thomas presenta su tesis y su libro específicamente de cómo debe predicarse en la iglesia y el concepto como modelo. Y él establece que primero en la predicación lo que debemos de presentar es cuál es el problema del texto. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está sufriendo la gente? ¿Por qué la gente está en quebrantamiento? Segundo, después de presentar el problema del texto, él establece que nuestra responsabilidad también es presentar cómo Dios resuelve el problema. Segunda parte, cómo Dios en sus acciones, en lo que Él hace, en cómo Él se mueve y se manifiesta, resuelve los problemas. Y tercero, la tercera parte del sermón de su recomendación completa en toda su tesis es que la iglesia debe responder en celebración a eso que ya Dios hizo.
Mira, hermano, nuestros sermones a veces tienen 10 partes. Él lo pone en 3. El problema, cómo Dios resuelve el problema. Y tercero, cómo la iglesia celebra eso. ¿Por qué quiero presentar esto? Y menciono esto en principio. Porque es importante que nosotros entendamos que este hombre lo que está estableciendo es algo que a veces nosotros perdemos de vista. Y mire para acá. Perdemos de vista que debemos partir de la premisa que Dios siempre va a hacer algo. Y Frank Thomas, en un modelo de predicación, está haciendo también teología a la vez y está diciendo, va a haber problemas, pero Dios los va a resolver. Y el final de todo sermón y del proceso, cualquiera sea de la iglesia, es celebración. Y el Adviento nos hace recordar que debemos tener pasión, compromiso, buena teología, buena doctrina, buenas cosas por hacer, pero también nos recuerda que fundamentalmente debemos tener un hábito de alegría y una capacidad de estar alegres todo el tiempo. La pregunta es cómo se hace eso. Y vamos a aterrizar esto en algunos minutos. La iglesia de Tesalónica conocía la doctrina de los eventos futuros. Si hay algo que a mí me encanta de las dos cartas, especialmente de esta, es que constantemente está hablando de la venida del Señor. Así que en el centro de la iglesia había una esperanza escatológica. Ellos creían que esta adversidad que vivimos hoy no iba mucho más allá que lo que Dios podría hacer. La segunda venida de Jesús era algo que Pablo le había enseñado. Y es por eso que la carta usa muchas veces la expresión, ustedes sabéis perfectamente o ustedes ya saben. Pero a veces se nos olvida, como la iglesia de Tesalónica. Cuando estamos en contentura o en alegría, en gozo, todo está bien. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Pero cuando estamos en adversidades empezamos a echar culpa. No es que me hicieron esto, no es que tengo este trauma, no es que tengo esta cosa. Y yo quiero que tú entiendas algo. Esta iglesia no padecía de infantilismo doctrinal. Y hoy la iglesia padece mucho de eso. Y el infantilismo doctrinal nos guía todo el tiempo a buscar las cosas nuevas aunque vayan contrarias a la palabra. ¿Está aquí conmigo? No es que aquel pastor dijo, pues felicidades. Es que aquel influencer dijo, pues que se lo disfrute. Pero nuestra responsabilidad no es vivir de manera infantil el tema doctrinal. Sin embargo, aquella iglesia que estaba muy bien fundamentada doctrinalmente en la venida del Señor, parecía que la práctica estaba sufriendo carencias. Mira, hermano, hay gente que canta el corito, Cristo viene pronto, viene por su iglesia, y viven al garete. El Señor no nos llama a vivir de la manera en que nosotros entendemos que podemos vivir. Porque la Biblia dice que el corazón del hombre y la mujer es que engañoso. Así que hoy es importante que nosotros podamos amarrar, podamos ver cómo aquella persecución que también la iglesia de Tesalónica estaba sufriendo, estaba generando alguna carencia en la vida de aquella iglesia. Pablo debe salir de Tesalónica por la persecución para seguir predicando, y algunos creyentes pensaban que ya era la hora de la tribulación o el tiempo final y se habían olvidado que el apóstol Pablo había dicho, antes que llegue esto, la trompeta sonará y la iglesia será levantada. Aunque algunos hoy quieren tratar de reinterpretar las palabras del apóstol Pablo, y a veces son textuales, pero a veces no, y depende del texto, hacen lo que les da la gana con el texto. Pablo habla claramente de que la iglesia será levantada en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, Pablo también hace algunas aclaraciones extraordinarias sobre cómo debemos vivir. La gente que tiene esperanza, es decir, viviendo el presente pero mirando al futuro, entendiendo lo que ocurre en el hoy, pero entendiendo también que el Señor no se ha olvidado de nosotros. Mi hermano y mi hermana, de eso se trata el Adviento. Pero eso del Adviento no es de la iglesia católica, no, eso es de la iglesia cristiana. Lo que pasa es que la iglesia cristiana a veces piensa que las tradiciones son malas. Ay, es que tú eres muy tradicionalista.
No es que ustedes son esto, es que ustedes son religiosos. Yo no soy religioso, pastor. Usted es religioso, sí. Porque si usted es cristiano, usted es religioso. Porque el cristianismo es una religión. Y yo no tengo que desvincularme de la palabra religión porque hoy se ha demonizado. Y la palabra religión implica estar religado a una divinidad. Eso es lo que significa religión. No es que tú eres religioso, por eso te vistes así, por eso hablas así, por eso estás orando todo el tiempo. No, no. Y si fuese ese el problema, diga, sí, yo soy religioso porque yo soy cristiano. Así que de eso se trata el Adviento. Corazones en preparación presente para el tiempo futuro. La iglesia no debe vivir desperdiciando, hermano, su tiempo. Todo lo contrario, como no sabemos el día ni la hora, estamos en el proceso de una palabra que yo he mencionado mucho en principio de este año y vamos a volver a retomar en principio del próximo. La palabra excelencia. Dios no nos llama a ser adoradores mediocres, Dios nos llama a ser adoradores en excelencia. Dios no me llamó a mí a ser un pastor mediocre. Dios me llamó a mí a ser un pastor responsable. ¿Usted está conmigo? Así que estamos en ese proceso y hay algo importante dentro de ese proceso. Y mire para acá, el Espíritu Santo nos está puliendo. Usted ha visto, aquí hay gente, yo creo que, no sé, Miguel creo que no está hoy, pero sé que algunos saben, que cuando pulen un pedazo de metal, ese pedazo original de metal va sufriendo cambios. El problema es que nosotros queremos vivir cristianismo sin ser pulidos. Y el Espíritu Santo está constantemente puliendo las imperfecciones del creyente. No, yo no quiero dolor en el proceso. Yo no quiero confrontación en el proceso. El Adviento no es solamente el proceso que me prepara para el Mesías, es el proceso que me limpia. Es el proceso que me pule. Es el proceso que me quebranta, porque antes de ser restaurado, Dios va a quebrantarme para que yo pueda entender que aún en medio de mi debilidad, Él se puede manifestar. El capítulo 5 de Tesalonicenses guiaba a aquella audiencia original de lo fundamental y bíblico a lo práctico. Diga conmigo, no es lo que sé, es lo que hago. Pastor, es que yo sé mucho. Y yo conozco gente que pueden citar 2000 textos en 3 segundos. Sin explicarlo. Porque no es lo que sabes, es lo que haces o lo que tienes aquí. Y mire, vamos a ver un poquito el bosquejo del capítulo. Pablo empieza con lo importante, el día del Señor. La manifestación de ese día. Capítulo 5, verso del 4 al 8. Pablo entonces empieza a amonestar a la iglesia. Número 5, capítulo del 9 al 11, la seguridad y el aliento. La ética cristiana, diga conmigo ética. El cristiano tiene una ética en la Biblia. 5 del 12 al 13, el mayor problema de la iglesia hoy. Reconocimiento al liderazgo de la iglesia. No es una invención mía, no es lo que dice el pastor, es lo que dice Pablo. Capítulo 5, 14 y 15, ayuda fraternal. ¿Cómo yo puedo manifestar un buen cristianismo en medio de la vida? ¿Cómo yo no cargo a mis demás compañeros siendo responsable en los procesos? Luego, los deberes espirituales. Después, deseos, peticiones y despedidas. El deseo del apóstol Pablo vuelve a las peticiones y luego se redespide otra vez de aquella gente. Pablo inicia ese escrito con esto que nosotros tenemos, la preparación para el día del Señor. Sin embargo, hace hincapié que se trata más de la preparación de saber del tiempo específico. Usted no se ha encontrado con pentecostales que están todo el tiempo. No, lo que pasa es que mira que salió la moneda de, yo me acuerdo cuando salió el euro. Salió el euro, Cristo viene. Como si no hubieran habido monedas así mundiales antes. No, que salió el Bitcoin, Cristo viene. Y cada cosa era una mala interpretación del texto. Y cada cosa que pasaba
se desvinculaba más de lo que decía Jesús. ¿Y usted sabe qué? Pablo nos está diciendo, no deben estar preocupados por el tiempo específico, sino por cómo ustedes se preparan en medio de ese interín, porque de que viene, viene. Así que esto es un llamado central del Adviento. Prepárense. Porque sin duda el Señor volverá. Y muchos de los creyentes viven poniendo atención al cuándo y no al transcurso que pasa de aquí a la manifestación. No es que el Señor viene. Algunos lo tienen por tardanza y algunos lo tienen, ¿verdad?, por una mala interpretación del texto, todo el tiempo buscando señales. Mira que la luna estaba roja hoy, eso es que Cristo viene. Y la ciencia diciéndonos una cosa y nosotros tratando de ignorar la ciencia. La Biblia no se contrapone a la ciencia. La ciencia va descubriendo lo que la Biblia ya está mostrando. Por eso el texto dice tiempos y fechas. La palabra que más usamos, las sazones. Y la palabra sazones implica espacio de tiempo asignado por Dios para un momento de la historia humana. Y algunos teólogos y teólogas consideran esto como las dispensaciones, pero no tengo el tiempo para predicar de eso hoy, eso tengo que darle un estudio bíblico. Pablo está diciendo, no te toca saber cuándo, sino qué haces con tu tiempo. Mire para acá, no te toca saber cuándo, sino qué te toca hacer con tu tiempo. Es en ese interín en nuestra vida, iglesia, que debemos estar en el proceso de preparación, de precisión. Pero si la esperanza ocurrirá pronto, ¿cómo yo reacciono a eso? Miren lo que dice Tesalonicenses capítulo 5 verso 2, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón. ¿Es el mismo Pablo? Ese es el mismo Pablo que nos está diciendo, el Señor volverá. Pero ahí él lo describe mucho más. ¿Qué implica eso? Nadie espera a un ladrón. Así que de manera sorpresiva. Y debo preguntar algunas cosas para reflexionar. ¿Cómo estás viviendo ese interín? ¿Quejas? ¿Renuncias? ¿Dejaste de servir? Lo peor de todo es que olvidamos a veces las promesas que hacemos. Y esta pregunta te la voy a hacer a ti directamente, a cada hermano y hermana que está aquí hoy en la iglesia. ¿Se te olvidó las oportunidades que les pediste al Señor y luego las despreciaste? Señor, permíteme hacer esto. Y cuando te dejas hacerlo, lo tomas por poco. ¿Usted está aquí? Señor, déjame hacer aquello o lo otro. Señor, yo me comprometo contigo que si tú... ¿Y sabe qué? Todos y todas hemos estado ahí. Todos cargamos con sueños y con heridas. Y a veces el otoño de nuestra vida y de nuestra rebeldía arrasa con nuestros veranos. Y no nos damos cuenta que Dios está tratando de trabajar con nosotros. Y como decía Yomar hoy en la escuela bíblica, nuestra esperanza se va manifestando y va creciendo en medio de la adversidad. Pero uno de los grandes problemas del ser humano y de la iglesia hoy es el concepto de rebeldía. Por eso Pablo estaba constantemente diciendo, sigan a los líderes espirituales que les he dado. Pero al final de lo que leí, Pablo no dice esto es para los pastores y los líderes de la denominación. Él dice, léale esto a todos los hermanos. Oh, iglesia amada, el Señor nos invita a volver a la esperanza. Es un tiempo de volver a decir, Señor, aquí estamos todavía. He fallado, me he debilitado, he pensado mil cosas, me han pasado mil cosas en el 2024, pero aquí estamos todavía. Hay alguien que todavía puede decir, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, Señor. Aquí estamos para servirte, aquí estamos para volver a tener esperanza. Infunde en nuestro corazón el fuego del Espíritu. Ese interín o antesala a veces son momentos duros. Y por eso el escritor en el verso 14 nos habla de amonestar, de animar, de
animar a los desanimados y sostener a los débiles. No quiero repetir otra vez la palabra que el apóstol Pablo usa, ¿verdad? ¿O la voy a repetir? Sí. Animen a los holgazanes. En buen puertorriqueño eso sería: animen a los vagos. ¿Por qué el texto sagrado dice hagan todo como para el Señor? Porque el Dios del texto sabía que no iba a haber una paga económica. Y que a veces servir al Señor implica perder. Pero nosotros estamos hoy en esta vida inclinados a lo económico. Y si yo no tengo algo económico, entonces no voy a servir al Señor como Él demanda. No como dice la Biblia. Como yo quiera, Señor, te voy a servir. La doctrina de la segunda venida del Señor tiene que tener efecto en la cotidianidad de la iglesia. Se trata de vivir como a Dios le agrada, hacia Dios y hacia la gente es nuestra responsabilidad. Y nosotros, en medio de un ambiente hostil que nos presiona y nos guía constantemente a olvidarnos de lo importante. ¿Qué dice este tiempo y las redes sociales? Preocúpate más por el café que dan en la iglesia que por la venida del Señor. ¿Usted está aquí? Es que esa iglesia no está buena porque no hay máquina de café cara. Pues yo quiero decirle algo. Más importante que cualquier cosa es que el Rey volverá pronto por su iglesia. Y vivimos en un ambiente hostil que no dice que es hostil, empieza a decir mentiras constantes. No, eso de la venida del Señor, olvidemos ese mensaje. Eso no es importante en el proceso. Claro que hay predicadores que no quieren hablar de la venida del Señor porque lo único que están buscando es enriquecer sus bolsillos y cómo decirle a la gente: sé próspero para que me prosperes a mí. Es decir, esa espera del Adviento debe presidir, debe liderar todo lo que hace la iglesia. ¿Cómo cantamos? Como cantan aquellos sin estudiarlo. ¿Cómo somos con nuestros cónyuges e hijos? No, es que en las redes sociales yo vi un podcast que decía que la Biblia también nos guía. Y en un mundo de vagancia, los podcasts son lo más fácil. ¿Cuán comprometidos estamos con nuestra iglesia local y la misión global? ¿Cuán comprometidos estamos con que el reino de los cielos se siga extendiendo? ¿Cuán comprometidos estamos en seguir sosteniendo la gente que está representándonos a nosotros, los embajadores del reino? Un embajador tiene por definición la virtud de representar a quien lo envía y no habla por él, habla por el que lo envía. ¿Cuán comprometido estás con la misión global, con los no alcanzados, con tu comunidad, con la iglesia de Rivieras, con la comunidad de Rivieras alrededor? En esa espera, en expectación, llegó el tiempo que tenemos que solidificar nuestro testimonio y acción con la comunidad que nos rodea. Que podemos impresionar a la gente en las redes sociales, pero Dios no quiere que seamos impresionantes. Dios quiere que seamos relevantes. Y eso es distinto. Hoy tiene que haber un proceso de consolidación y fortalecimiento de nuestra fe en el Señor. En medio de la esperanza del advenimiento de nuestro Señor, siempre vamos a encontrar grupos que comienzan a vivir una pasividad apocalíptica. Yo no voy a hacer nada, ¿porque qué? Es que Cristo viene. Pastor, no hay que estudiar, no hay que trabajar, no hay que hacer nada, solamente Cristo viene. Y ven la realidad de ese tiempo presente como un escenario para acomodarnos y se crea un pretexto que se fundamenta en la idea de estemos quietos porque el fin se acerca. Y Tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica estaba pasando por eso. Por lo tanto se crea una espera pasiva. ¿Qué es la espera pasiva? La espera sin preparación. ¿Qué es la espera activa? Mientras espero, me voy preparando.
Mientras yo estoy esperando, estoy en adoración. Mientras yo estoy esperando, estoy siendo responsable con lo que Dios me dio. Hay gente que cargan con mucha palabra, pero esa palabra no tiene efecto en su día a día, en la cotidianidad. No, es que Dios me habló de esto. ¿Y cómo está reaccionando a eso que Dios te dijo? A mí no me impresionan las profecías. Yo creo en ellas, creo en los dones, creo en que Dios sigue hablando. Lo que pasa es que creo a veces poco en que realmente Dios habló. Porque al que Dios le habla, se levanta en el nombre de Jesús, no importa cómo esté. Asume una actitud correcta ante esa palabra y dice: yo no entiendo por qué Él me dijo eso, pero me voy a levantar. Yo estoy en una preparación activa. Él me está preparando, Él me está puliendo, Él está trabajando con mi corazón, Él está corrigiéndome. Y cuando Dios corrige, apunta a la rebeldía, apunta al orgullo. Aleluya. Pastor, vamos a la Navidad, por favor. Esa preparación se consolida en tres cosas que se expresan en el texto que seleccionamos para hoy. Número 1, sano respeto y obediencia al liderato de la iglesia. Usted está aquí. Usted no puede hablar de sujeción como líder si usted no vive en sujeción. Usted no puede hablar de obediencia si usted no vive en obediencia. Si hay algo importante en el liderato de la iglesia, yo como pastor tengo la responsabilidad de predicar y modelar y usted de practicar. Gracias a la hermana que dijo amén. Después te llevo a comer. Aleluya. La exhortación a los que descansan en esa espera pasiva: despierten, que el Señor viene de camino. Prepárense, dejen que el Espíritu siga puliéndolos. Y reforzar esa exhortación a una respuesta amorosa a la preparación. Una cosa es que Dios me esté preparando y yo esté a regañadientes todo el tiempo. Es que Dios, ay, es que mira lo que, y mira lo que pasó, y mira, no, estén siempre gozosos. Dios me está puliendo, pero yo no puedo estar todo el tiempo quejándome. Hay días que me voy a quejar como, suave Dios, con calma, que eso molesta. La preparación molesta, hermano. Cuando yo estaba haciendo maestría, yo pensaba que no lo iba a lograr. Y yo decía, estos profesores se creen que yo no tengo tiempo para nada más que para ellos. Y los que están aquí en maestría saben. Sin embargo, cuando empecé las clases de doctorado, le dije a Melanie: ¿esto está fácil? ¿Esto está fácil? No está fácil nada. Es que ya me preparó el proceso para el doctorado. ¿Por qué Dios te está puliendo, preparando? Mira, hermano, es simple. Porque Él necesita que te capacites para lo próximo que viene. Así que en ese proceso tiene que entenderse que tenemos que reforzar el amor de nuestro corazón a la preparación en medio de la persecución. Aquella iglesia estaba en medio de la persecución y Pablo les estaba diciendo: estén siempre alegres. Y entonces yo me imagino a esa gente leyendo eso. Pablo sabe lo que está pasando. O sea, este vio el nuevo día. Este está viendo lo que está pasando alrededor. Este está viendo la agenda que tienen contra la iglesia. Este está viendo la crisis económica. Este está viendo que la luz sigue viniendo más cara. Un abrazo para Luma. ¿Verdad? Con amor. En medio de todas esas recomendaciones, amados hermanos, no ignoramos la realidad del mundo. La aflicción y esa tensión que existe entre el presente y nuestra esperanza. El presente todo el tiempo te va a gritar: no lo vas a lograr, no lo vas a hacer, Dios no te va a bendecir, eso no va a ocurrir. El presente tiene tensión con la esperanza. ¿Cómo enfrentamos eso? Anticipamos la venida del príncipe de paz, mi hermano. La paz de Cristo protege nuestros corazones. Y es nuestra defensa contra las preocupaciones y ansiedades que surgen cuando miramos al mundo. Cuando nosotros miramos el mundo, cómo cuestan las cosas, y miramos nuestra cuenta de banco, decimos: Señor, ayúdanos. Eso genera tensión. Eso genera preocupación. Eso genera preguntas.
Pero esto implica que permanecemos en Jesús y que Él viene por nosotros como la ayuda, la confianza en Dios que nutre nuestra paz. ¿Cómo pueden estar felices? Porque estamos anclados en la obra de Cristo. ¿Cómo pueden estar alegres en medio de la persecución? Porque sabemos, como dice Frank Thomas, vamos a enfrentar el problema, después vamos a ver a Dios haciendo algo poderoso y luego vamos a celebrar que Él ya ha terminado la obra. Dios nutre nuestra paz en medio de pruebas y tribulaciones. Pero esto también nos guía, hermano, escuche bien. El dolor, Dios lo usa para enseñarnos. Dios puede usar otra cosa. Él puede, pero no quiere. Porque Él sabe lo que necesitamos. Él es experto. Los psicólogos piensan que son expertos. Pero el que conoce, mira, hermanos, todo el cuerpo. Los biólogos piensan que saben el sistema humano. Pero Dios sabe dónde poner, dónde quitar, porque Él lo creó. Dios quiere nutrir tu fe, pero también quiere pulir tu humildad, que se forma. ¿Dónde Dios forma mi humildad? En dos áreas importantes: en la comunidad y en los procesos de paz. Iglesia, el príncipe de paz ya viene. El Adviento no pasa por alto la realidad, todo lo contrario, lo enfrenta. Y este mundo roto, gobernado y reinado por el mal, va susurrándonos: ya no hay esperanza. ¿Cuántas veces ante el dolor, ante el quebrantamiento escuchaste: ya no hay esperanza, Dios no va a hacer nada, Dios no va a poder hacerlo, Dios no tiene el poder para hacerlo? Pero hoy nosotros retomamos ese lugar esperanzador y decimos: aunque el mundo esté roto, Dios es poderoso. Aunque el mundo esté gobernado por el mal, Dios sigue siendo poderoso. Y en el Adviento debemos permitir que Dios reine y gobierne en nuestras vidas. A veces creamos una división, mire para acá que esta parte es importante en el sermón, entre reinar y gobernar. Pastores, ¿son lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. Usted ha visto, yo sé que usted es espiritual, pero usted ha visto las noticias y los programas de chisme. Cuando hablan de las monarquías europeas, ¿verdad? Y los que han ido a lo mejor a algún país europeo, yo quiero ir al castillo donde viven los reyes y eso es maravilloso. Pero yo quiero decirle a usted que esas monarquías son decorativas. Reinan, pero no gobiernan. ¿Me entendió ahora? Y a veces nosotros queremos poner a Cristo en ese mismo castillito. Tú reinas, pero no me mandas. Tú eres rey, pero no tienes derecho a gobernar mi vida. ¿Alguien dice aleluya? Esas figuras decorativas en las culturas de esos países son veneradas, aplaudidas. Y allí está aquella familia que llegaron al reino por nacimiento como cualquier otra monarquía, viviendo del Estado. ¿Y sabe qué? Sin poder alguno para gobernar. Yo quiero decirle que el príncipe de paz, el rey de reyes, el señor de señores, no es como las monarquías. Él es rey soberano, todopoderoso, majestuoso. Pero nosotros pensamos que es a nuestra manera y que las prioridades las establecemos nosotros y no la Biblia. Que las prioridades de la iglesia deben ser establecidas por lo trending. Y yo quiero decirte que si algo hoy necesita esta generación, no es más eventos, sino volver a los estudios bíblicos. Mira, hermano, nosotros estamos llenos de actividades de jóvenes en este país. Más convenciones no podemos tener. Más eventos no podemos tener. Más campamentos no podemos tener. Y los jóvenes se siguen matando. Y esta semana recibimos la noticia de una joven de 22 años que había estado en un campamento cristiano unas semanas antes, que fue asesinada por su novio de 30 y pico años.
Porque los eventos no cambian nada. La palabra es la que transforma el corazón del ser humano. Y usted sabe que es el diseño de la Biblia para la restauración del ser humano, no son los eventos en la iglesia local. Pablo no le está escribiendo al evento eclesiástico tal, a la iglesia de Tesalónica. Y léanle esta carta a todos los hermanos. Ahí no dice, inviten un predicador para que los anime y que descienda el fuego. No, siéntate y léele esta carta. Si el fuego no desciende, no es por el que está predicando, es porque la iglesia se ha olvidado y ha apagado el espíritu. Y Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, no apaguen el espíritu. Aleluya. Jesús, Dios, no es un rey decorativo, es un rey gobernante. Y ante esa realidad soberana y del poderío de Dios, surge la pregunta, ¿cómo yo me preparo para servirle? El texto nos invita a hacer y reflexionar en las siguientes cosas. Y ya voy cerrando. Descansen en la presencia y cercanía del Dios del Shalom. Pastor, eso se escucha medio hebreo. No, hermano, aquí no usamos hebreísmo. Porque los hebreísmos no salvaron al pueblo judío, por eso ellos estaban a Cristo. Así que la cultura no salva a nadie. Pastor, aquí no hay chofares. No, porque en la iglesia de la Biblia no habían chofares. Vaya al texto sagrado. Vaya a la tradición cristiana. Y en la iglesia primitiva no había eso. Había lectura de la palabra, reflexión, la cena del Señor y el apoyo de vida comunitaria. ¿Usted está aquí? Yo sé que esto me va a traer problemas, pero yo lo que predico es la palabra, no mi opinión. Número 2, la santificación íntegra. Reflexionen en cómo se santifican al Señor. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve ¿qué? Algunas partes de su ser. No, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Irreprochable ¿para cuándo? Para el pastor, no, para la venida del Señor. Sean irreprochables. Y número 4, descansen, porque tienen una garantía. Dile al que está a tu lado, descansa. Usted sabe lo que usted escuchar esto en medio de la persecución. Y es que Pablo lo que le estaba diciendo es, descansen porque tienen una garantía. El que los llama es fiel y así lo hará. Hay pastores que mira, esto es lo nuevo. Entonces un año somos apostólicos, el otro año somos hebreicos, el otro año somos proféticos. O sea, mi confianza no está en eso. Mi confianza está en que el que prometió y habló lo hará pronto. Hermanos, en conclusión, le pido a Choco que se vaya acercando. El espíritu o la intención de la carta nos invita, mire, a mantenernos confiando. De eso se trata el gozo y la alegría. No es una invitación a la preparación en amargura. Es que Pablo nos está diciendo, el espíritu los está preparando, pero tienen que ser preparados en gozo. Es fácil, José Alexis, estar gozoso porque pasaste el examen. ¿Y si no lo hubieras pasado? Yainis, es fácil. Ay, Señor, tú eres bueno porque lo pasaste. La reválida. Y Sash cuando la pasó. Y Elibe cuando pasó ahora lo de Nurse Practitioner. Eso es fácil. Gozoso. Estamos felices, alegres. Pero cuando nos chocan, cuando perdemos dinero, cuando nos llaman y nos dicen, no, va a haber una rebaja en el salario. Hoy nuestra santificación se hace importante otra vez. Y solo la santificación es posible en la obra redentora del Cristo. Cristo me va santificando, limpiándome, corrigiéndome. Pero esa santificación se muestra en algo importante, en mis prácticas y hábitos, como yo soy. La voluntad divina es que en nuestras vidas reine el gozo y la preparación. Oren y no cesen de hacerlo. Busquen y disciernan cuál es la voluntad del Señor.
Y el plan de Dios choca con nuestros caprichos y pataletas. ¿Cómo que usted le dice los tantrum? Y usted ahí haciendo tantrum y Dios, pues, patalea. Voy a dejar que termine, Llora, grita. Voy a dejar que termine. Busquen al Señor. Y usted sabe por qué, hermano, amigo. Su plan nos proporciona descanso y gozo. Porque siempre ese plan busca nuestro bienestar integral. Alma, cuerpo y espíritu. El shalom de Dios se manifiesta en eso. Alma, cuerpo y espíritu. Iglesia, mire para acá. Tengo una noticia para usted hoy. Ante la adversidad, gozo. Sobre el dolor, esperanza. La recomendación es clara. Esperen con un corazón expectante. El gozo como resultado de la acción del Espíritu es interior. Las pruebas y dificultades están afuera, pero nos trastocan. Pero hoy yo quiero decirte, ante ese dolor que viene de afuera, llegó el momento de volver a entender. Ante la adversidad, gozo. Sobre el dolor, esperanza. Aún en medio de tu aflicción puede haber gozo. Las manifestaciones del Espíritu son cualidades que son sobrehumanas del carácter. Y ninguna de ellas puede producirse por la habilidad o los recursos tuyos y míos. El carácter cristiano no se alcanza por la fuerza tenaz del creyente, sino por su dependencia absoluta y entrega incondicional. ¿Por qué no tengo gozo? Pregúntate si tienes todavía cosas que tienes que entregar. El gozo en el original, la palabra sapaz, se usa para referirse a la alegría íntima del corazón. Cuando Pablo está hablando de gozo, está hablando del gozo aplicado. Y ese gozo aplicado es un júbilo que solo produce Dios y su evangelio. Si tus crisis te hicieron olvidar el evangelio, vuelve a recordar que el evangelio es buena noticia. Estás en medio de la adversidad, pero vuelve a creer que Él no te ha olvidado. Estás en medio de la enfermedad, vuelve a creer que Él no te ha olvidado. Ese gozo. Yo recuerdo que había un corito que decían que ese gozo como que no se acaba, ¿verdad? ¿Verdad? No puede pasar, no se acaba. ¿Cómo decía? Los más jóvenes, Yadira. Este gozo no va a salir. Era la expresión del corito. ¿Por qué? Porque ese gozo es sostenido por el Espíritu Santo. Si no sientes gozo es que creo que te alejaste de su presencia. Y ahí es que está el problema. Y mira, hermano, a mí me ha pasado también. Es difícil crear ese balance entre hacer todo lo que hay que hacer, o que estamos, ¿verdad?, con una cultura de sobrehacer. Pastor, vamos a hacer más culto, más culto, más culto, más culto. Más culto y más lejos de Dios. Más culto y más lejos de Dios. Más eventos y más lejos de Dios. Porque los cultos no te acercan a Dios. Es la actitud que asumes en el corazón en el culto. El gozo de la condición cristiana solo se puede poseer en paradójicamente alternancia con la tristeza. Estoy en medio del quebranto y de momento el Espíritu me da gozo. Es en ese de repente de Dios, en ese momento que yo no entiendo. ¿Cómo es que tú sigues adorando en medio del dolor? Siempre alegre. El Espíritu Santo está trabajando en mi interior. El Espíritu Santo está trabajando en mi corazón. Es en esa alternancia de la tribulación a la quietud. Porque es ahí cuando el gozo demuestra toda la intensidad y la fuerza. Pablo en Filipenses presenta de manera magistral un consejo importante para hoy. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, por si acaso se les olvida, regocijaos. Estén alegres en medio del quebranto. Póngase de pie. Estén alegres en medio del quebrantamiento. Mira, hermano, yo estaba loco por predicarle esto porque yo me lo disfruté, ¿sabe? Yo estaba haciéndolo en casa allí, yo me estaba predicando yo mismo en la oficina.
Yo me predico yo mismo. Y es en medio de estos momentos de dificultades, donde a veces la salud se va desgastando, que el Señor nos dice: detente, que necesito hablar contigo. A veces el Señor provoca crisis en nuestra vida personal para trabajar con nuestros corazones. Queremos darle gracias a los hermanos y amigos que se conectan con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias.